voy a dar un par de referencias para la correcta organización de la jornada de hoy, con el fin de que no se produzcan los, vamos a decir, pequeños desajustes que ayer se produjeron. Por una parte, indico que las conferencias de esta tarde van a cambiar el orden. Es decir, la que está en primer lugar será a las 6 de la tarde, la de Carlos Bayot será a las 6 de la tarde, y la que aparece en segundo lugar, la de Esperanza Ibáñez, será a las 4:30 de la tarde. Es decir, no afecta más que a esa modificación. Y por otro lado, como ayer no se indicó, lo hago constar ahora. Ayer no figuraba en el programa porque se programó con posterioridad. Se inauguró a las 8:15 de la tarde la exposición que muchos de los aquí presentes pudieron contemplar en la sala de exposiciones de la Escuela de Conservación y Restauración de Bens Culturais de Galicia. Pues al haberse producido ese cambio, la visita al sexto edificio la haremos hoy en torno a las 8 de la tarde. Digo en torno porque para ganar tiempo la iniciaremos justamente después de la conclusión del coloquio con el que remataremos las dos conferencias de esta tarde. Son las indicaciones que yo quiero haceros llegar. Me levanto, me voy, porque lo que corresponde ahora es el comienzo de la sesión de esta mañana. Nada más. Gracias. Hola, buenos días. Bueno, pues vamos a dar comienzo con el ciclo de conferencias del segundo día. Y el título de la siguiente ponencia es Criterios, metodología y procedimiento para la realización de una reproducción del tímpano de Palmou, perteneciente al Museo de Pontevedra y desarrollada por la Escuela de Restauración y Conservación de Bienes Culturales de Galicia. Esta ponencia correrá a cargo de José Antonio Quinteiro, que para los que no lo conocéis, contaros que es graduado en Artes Plásticas y Diseño por la Escuela Maestro Mateo y licenciado en Bellas Artes en la especialidad de Escultura por la Universidad de Vigo. Fue profesor en la Escuela de Artes y Oficios, Maestro Mateo y Antonio Failde, donde impartió las asignaturas de vaciado, volumen, modelado y procedimientos pictóricos. Desde 1992 a la actualidad se incorporó como profesor de procedimientos para las especialidades de pintura, escultura y arqueología en la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Galicia. Desde julio del presente año compagina la docencia con el cargo de director de la Escuela de Restauración, cargo en el que le deseo mucha suerte tanto a él como al resto de la directiva. Y nada, y sin más dilación os dejo con él, que seguro que os va a contar algo que os va a gustar. Gracias, Óscar. Sí, para que no se sobreponga, ¿no? Bueno. Pues vamos a hablaros sobre criterios, metodología y procedimientos para la realización de una reproducción de tímpano de Palmou, perteneciente al Museo de Pontevedra. Vamos entonces a darle aquí. Este es el tímpano. Un tímpano perteneciente a la iglesia de Palmou, situada en Balín. Fue sustraído en el siglo XVIII y estuvo perdido por cantidad en una casa que estaba anexa a la iglesia. Hay fotos de hecho que están así. Fue recuperado por la gestión del Museo de Pontevedra, don Carlos Valle, recientemente, en una galería de Milán, en la Nela Longaria. Unos trámites bastante dificultosos para verlo, consideraban como un bien cultural francés, no gallego. Tuvo que acordar fotografías, documentación para identificar gallego de esta iglesia. Bien. Con la ocasión del encuentro, la escuela se puso en contacto con el director del museo, para realizar una réplica presentativa y la iniciativa de su director Carlos Valle, de su director, nos ofrecieron la réplica del Palmou. Coincido también con la necesidad de hacer una réplica en piedra para la escuela de Canteiro, ubicarla en su enclave original, dejar la original museo y poner la réplica en la iglesia que la tenía origen. Y también se acordó con el museo realizar otra réplica para tener en el museo para exposiciones itinerantes y para lo que ellos dispongan. Mantener la pieza en su posición original, montada, que estaba bastante alta, difícil de mover, difícil de transportar,
puede sufrir daños, entonces pues se debe hacer una réplica para que la réplica sea por bien exposiciones itinerantes, bien por lo que ellos consideren. Y también obviamente, la en piedra, hacer lo que dije antes. Tanto la pieza como la propiedad del molde y de las réplicas pertenecen al museo. Eso se acordó de la escuela. O sea, que tanto el molde como todas las réplicas que se hayan hecho vayan a hacer propiedad del museo exclusivamente. Es más, incluso nos hemos metido con el museo a una vez hecha las réplicas correspondientes, destruir el molde para que no haya posibilidades de hacer más reproducciones. Bien. Vamos a seguir. Paso de esta observación, lógicamente, antes de acometer un vaciado de una pieza de esta importancia y tan representativa, pues lógicamente hay que ver si es susceptible de sufrir pues, el proceso de moldeado. Decir ya de entrada que en todo proceso de moldeado hay riesgo siempre, hay algo de daño siempre, el equivalente más o menos a una limpieza, por muchas medidas de protección que se tomen, siempre algo se le afecta a la pieza. Mínimamente, pero algo siempre se le afecta. Entonces hablamos pues, con el conservador del museo, el restaurador conservador del tema de piedra, que en este caso es Óscar Taboada, el señor que me acaba de presentar ahora mismo, exalumno a todo esto. Y bueno, nos pusimos de acuerdo en que sí, la pieza cumplía dos requisitos indispensables para poder ser reproducida. No había desconches, estaba bastante bien conservada, no había disgregación, no había grietas, por lo tanto se podía hacer y de hecho pues se acometió. Bien, es una pieza importante, lógicamente, porque de hecho hay un montón de piezas repartidas con la misma temática por toda Galicia, con inferior calidad, por supuesto, a la original, pero casi todos con el mismo tema, que es pues, Sansón peleando con un león, produciendo un león, y hay pues eso, múltiples digamos, versiones de inferior calidad, por supuesto, pero hay bastantes repartidas por todo el territorio, ¿no? Bueno, la ubicación original era ahí, en esta iglesia de Sansón de Palmou, en Lalín. Ese es el hueco del tímpano que está ahí, que coincide perfectamente con las medidas exactas, por lo tanto es evidente que esa pieza pertenecía a ese tímpano y que era ahí. Eso es uno de los datos que se aportó el museo para poder recuperarla en la galería italiana. Bueno, la elaboración del molde. El molde tiene unas características pues, bastante complejas. Una, el peso, por supuesto, que anda sobre 700 kilos, es una pieza importante. Tiene una ventaja también, que es que no tiene nada por detrás. Aunque solo tuviese una marca de canteiro, una firma, cualquier detalle mínimo por detrás, habría que hacer un molde ya integral. En este caso, como era una pieza empotrada y por atrás no hay nada, pues hicimos un molde tipo calcetín solo de la parte visible. Tiene aparte otra característica importante, que es que como estaba empotrado, es más ancho adelante que en las partes de abajo. O sea, es cónico, para poder meterlo y empotrarlo con facilidad. Eso nos dificulta también bastante a la hora de hacer el molde, nos dificulta porque cuando hagamos la madreforma no va a tener salida, vamos a tener que compensar esa salida con piezas de descarga, que ya lo explicaremos un poquito más adelante. Aparte de esa forma que es más ancha adelante que atrás, o sea que es cónica, aparte de eso tiene zonas de bulto redondo, esta pierna está perforada, la zona del rabo está perforada también, la zona del pie también está perforada y por lo tanto serían zonas de enganche importantes. Tiene muchas diferencias de grosor, zonas muy gruesas y zonas muy finas, y eso también pues, plantea muchos problemas a la hora de hacer vaciados en piedra, sobre todo por las dilataciones de las madreformas. Y en este caso pues, utilizamos una madreforma de escayola, porque se hizo en el museo no se podía hacer con una resina porque intoxicábamos a la gente, o sea, por toxicidad. Entonces tiene una serie de problemas, el dicho, que es cónica, que tiene zonas de enganche y aparte que tiene diferencias de grosor importantes, que serían susceptibles de poder pues, fracturarse la pieza si se procede de una forma inadecuada. Bueno, protección, pues todas las que hemos podido aplicarle. De entrada, si hubiese policromía, que no hay, según el restaurador Óscar, no hay policromía. Si hubiese policromía, pues primero habríamos que aplicar una capa de ciclodecano, que es pues una capa de protección que sublima, o sea que se autoelimina y que no deja residuos. Se podrían también utilizar desmoldantes tradicionales, pero entonces engrasarían la pieza y la piedra es muy absorbente, entonces sería luego bastante difícil de extraer.
Entonces, mejor prescindir tanto del ciclo decano como del desmolde tradicional y utilizar látex, una capa de látex, que bajo mi punto de vista, y tratándose de piedra, es el sistema menos agresivo y que mejor resultado ofrece, porque ofrece una barrera física real, y no la absorbe para nada la piedra. El látex tiene una ventaja muy grande, bueno, aparte de la elevada estabilidad, excelente transparencia, flexibilidad óptima, muy buena resistencia a la humedad, pero sobre todo, por lo que lo utilizamos en restauración, el factor principal es porque tiene muy poquito poder de penetración. O sea, genera una película superficial, pero no penetra dentro. Cosa que la silicona es todo lo contrario, la silicona tiene un poder de penetración tremendo. Entonces nos interesa aislarlo lo más posible de la silicona. Y yo ya os digo, es el sistema que se utiliza de preferencia, el sistema de elección, siempre que se haga un vaciado de una piedra, y más en este sentido. Ahí estamos aplicando la capa de látex. Es importante aplicarla de forma correlativa para que no quede ninguna zona sin poner, porque a medida que va secando el látex se va poniendo transparente y después es difícil saber dónde se ha echado y dónde no se ha echado. Entonces ir llevándolo de forma muy correlativa, muy controlada, entre varias personas, no muchas más, porque si no, unos por otros la casa sin barrer. Entonces siempre de forma correlativa. Se van aplicando presión. La capa no conviene que sea ni muy fina ni muy gruesa. Si es muy fina, no protege y aparte luego es muy difícil de extraer. Buscar un equilibrio. Si es muy gruesa, le sacamos registro a la pieza, cosa que no nos interesa. Nos interesa que la pieza sea lo más exacta posible en cuanto a precisión de reproducción. Algo, por supuesto, le resta, claro, no es la piedra directamente, pero claro, hay que protegerla. Entonces, buscar un equilibrio, eso te lo da pues, la experiencia un poquitín. Conviene también aplicarlo siempre de una sola capa, porque si esperamos a que seque y le damos otra capa encima, en zonas localizadas, cuando contraiga, porque el látex no cauteriza, o sea, no cura por reacción química, sino por secado. Si una ya está seca y le ponemos otra fresca encima, cuando seque la nueva que le hemos puesto encima, va a tirar de la anterior y la va a despegar. Va a hacer pues una especie de bochas y de bolsas indeseables. Bueno, ahí lo estamos aplicando, capa homogénea, de momento parece muy voluminosa, pero en el momento que seca, pues se reduce un montón, pierde agua, pierde volumen y también contrae, por supuesto. Estamos de aquí pues casi completándolo. Otra cosa que me olvidé decir antes y que es importante, y es que la pieza en este caso estaba sin limpiar, estaba sin restaurar todavía. Eso, bajo mi punto de vista, nos beneficia. Yo prefiero hacer los vaciados con las piezas sin limpiar, casi originales tal como las encuentran, antes que limpieza, porque ya casi incluso con el proceso de vaciado le hacemos una limpieza nosotros. Vamos a retirar pues, bastante pues, elementos externos a lo que es el original. Entonces prefiero hacer siempre la reproducción sin que la pieza esté limpia. De hecho se ve pues, bastante sucia por abajo y con zonas pues, de bastante tierra y zonas un poquito más atacadas. Bueno, capa de lectura, aplicación de la silicona. En este caso vamos a hablar de las siliconas bicomponentes, que son las específicas para hacer este tipo de trabajos. Son pues verdaderos elastómeros, auténticos elastómeros, no plásticos flexibles. Tienen unas propiedades especialísimas, una capacidad de registro impresionante. Pueden llegar a registrar pues, una huella dactilar en un vaso perfectamente. O sea, una capacidad de registro incluso excesiva para este tipo de moldes. Si habéis estado en la exposición que tenemos en la escuela, ayer habéis visto algunos, pues la fidelidad en la que puede registrar pues, la silicona. Una capacidad de registro impresionante. Bueno, y tiene unas enormes ventajas, como por ejemplo, pues, facilidad de utilización en producción. Puede mezclarse a mano o con máquina. O sea, no necesitamos ningún tipo de maquinaria para poder catalizar una silicona y utilizarla. Reticulan a temperatura ambiente, sin requerir ningún tipo de instalación ni estufas. Es importante decir que las siliconas en invierno, y con el porcentaje de humedad relativa que hay en Galicia tan elevado, pues la catálisis se retrasa un poquitín. Hay productos ya para acelerar las catálisis, otros para retardarlas, pero deciros que si trabajamos en un ambiente con una humedad relativa muy alta, lógicamente va a tardar bastante más en catalizar la silicona que si trabajamos en verano. Los tiempos en invierno aumentan, en verano se reducen, pero no interfieren en la calidad del reticulado de la silicona. Tiene muy buena capacidad de adaptación para diversos sistemas por la cantidad de durezas y consistencias disponibles. Las hay durísimas, las hay de impresión, las hay que soportan incluso metales de bajo grado de fusión,
Las hay tisotrópicas, las hay plasmables, hay, vamos, infinidad de ellas. Son bastante seguras, no contienen disolventes, las siliconas no contienen disolventes, pero los catalizadores contienen metales pesados y ya hay que tener un poquito más de precaución, sobre todo a la hora de salpicarse o de ingerirlos, por supuesto. Tienen tiempo de trabajo y reticulación ajustables por selección y dosificación del catalizador, o sea que podemos incluso acelerarlas o reducirlas. Yo no lo recomiendo, desde luego los dejo casi siempre catalizar en su estado normal, porque los acelerantes y los retardantes sí que influyen. Yo he notado que si los aceleras demasiado, luego pierden capacidad de elasticidad bastante. Eso lo he observado en mi trabajo. Y un factor de los más importantes es la contracción mínima. Es un factor para mí fundamental, antes y después de la reticulación. Por lo tanto, las reproducciones que se sacan con silicona son prácticamente exactas. Estamos hablando de márgenes de contracción de 0, algo todos, casi todos, 0, algo. Cuando las otras gomas o productos de los que disponemos, como por ejemplo el látex, como es por evaporación, pues contraen muchísimo más. Y las colas animales, que es lo que había antes, pues muchísimo más todavía. Entonces estamos hablando de un material maravilloso y sobre todo pues una contracción realmente mínima, prácticamente imperceptible para el ojo humano. Por lo tanto, lo que registran es exactamente lo que es. Bien, poseen otras características como la elasticidad. O sea, no son plásticos flexibles, son verdaderos elastómeros, gomas que se aplican en estado líquido, se convierten en goma y después tienen una capacidad enorme de estiramiento y de recuperar otra vez su forma original. Y eso es importantísimo, o sea, no ceden ante la presión. Recuperan su forma original, por lo tanto, el desmoldeo es óptimo en estos casos y también son bastante antiadherentes. Son estables a alta temperatura, en este caso en restauración no nos interesa tanto, pero sí en la industria. Bueno, de hecho, ya decir que las siliconas fueron desarrolladas para la industria, que luego nosotros nos aprovechemos en el campo del arte o de la restauración, es una cosa pues a mayores, pero realmente están desarrolladas para producción industrial. Mantienen la flexibilidad a baja temperatura, incluso hasta menos 0,50 grados centígrados, bajo cero, 50 bajo cero, mantienen todavía sus cualidades de flexibilidad y de dureza. Tienen muchísima resistencia química, soportarían pues, resinas eposídicas, poliésteres, poliuretanos, isocianatos, polioles, todo tipo de productos que otros materiales pues, no los aguantan. Tienen un número limitado de tiradas, por supuesto, también, pero son, desde luego, muy rentables en ese sentido. Tienen estabilidad a la intemperie también, aguantan perfectamente la intemperie. Si tenemos que hacer moldes pues, desde un petroglifo enorme, por ejemplo, y pues, llueve o hace sol o mucha radiación ultravioleta, la soportan perfectamente las siliconas. Entonces son todo ventajas. Antiadherencia, otra propiedad importantísima, prácticamente no se pegan a nada, lo que sí que tienen ese problema es que se filtran por todos lados, pero realmente adhesión, prácticamente no se pegan a nada. La única forma casi de pegar siliconas es o con los adhesivos específicos o si no con la misma silicona, se puede pegar silicona en caso de que necesitemos y de hecho en este caso lo necesitamos para fijar unos puntos de fijación que luego lo vamos a ver más adelante. Y bueno, tiene muchas más propiedades, pero ya son propiedades que no nos interesan en nuestro campo. Por lo tanto, pues hemos elegido el sistema de utilizar los siliconas bicomponentes y utilizar el sistema de moldeado por contacto. Hay varios sistemas, unos por colada, que es utilizando la silicona catalizada y aplicada con una madreforma y que se cuele por todos los huecos, cosa que en este caso no nos interesa porque gastaríamos un montón de silicona. La silicona es un material caro, relativamente caro, 35 o 40 euros el kilo. Es caro, pero bueno, tiene un rendimiento óptimo, por lo tanto justifica su precio. Pero bueno, hay los dos sistemas, lo que estábamos comentando, bien por colada, que en este caso está totalmente desaconsejable. Yo no recomiendo utilizar nunca el sistema de colada para reproducir bienes de interés cultural, ni ningún tipo de escultura importante o de pieza importante arqueológica o lo que sea, porque los riesgos se multiplican. Es mucho más difícil de desmoldear una pieza gruesa de colada que en una pieza de contacto, que es como sacar un calcetín. La penetrabilidad, también con este sistema, la podemos reducir con los aditivos tisotrópicos, que son unos espesantes, y de la otra forma, pues no, penetraría por todos los huecos. Se puede regular perfectamente la viscosidad con este sistema, se puede incluso hacer moldes perfectamente de techos o de verticales totales. O sea, se podría hacer un molde pues, de las cuevas de Altamira directamente de silicona. No está recomendable, pues destrozaríamos la pintura, pero vamos, pero sería posible técnicamente. Imposible destrozar, le da la risa a la ponente de ayer, estoy totalmente de acuerdo, imposible hacerlo con silicona, pero vamos, que sería posible hacer un molde de un techo perfectamente. Vale.
Bien, entonces la podemos modificar y hemos elegido el sistema más que nada, ya no por economía, que también nos ahorramos un montón de dinero, porque nos gastaríamos una cantidad enorme para hacer este bicho tan enorme, ¿no? Pero bueno, lo utilizamos sobre todo pues, por la facilidad de desmoldeo, sobre todo facilidad de desmoldeo, y por poder controlar su grado de penetración. O sea, le hemos aplicado un aditivo tisotrópico para evitar que penetre tanto en la veta, que penetre tanto pues, en la granulometría de la piedra, aparte de la protección de latas que ya hemos aplicado antes. Bien, estas son las zonas conflictivas de la pieza. Por supuesto, las zonas que son cerradas, que son bulto redondo y que nos impedirían sacar un molde completo, nos quedaría como un asa enganchada. Tiene esa zona ahí, tiene esta zona aquí en el pie y tiene la zona esta de aquí del rabo también. Y luego, por supuesto, los ángulos estos, que son caídas negativas, que son más anchos adelante que atrás, aquí se aprecia perfectamente. Y que esas son las piezas pues, que tenemos que solucionar primero y que atacar primero. Lógicamente, ahí tendremos que, cuando hagamos el molde, subdividir, o sea, el molde va a quedar integral, pero en esas zonas tenemos que subdividirles, hacerles una división interna, para que cuando lo saquemos se pueda abrir por esa zona y liberar ese pie, esa pierna y la zona esa del rabo. Liberarlas aún siendo un molde monopieza, sin necesidad de hacer dos piezas. Explicamos ahora un poquitín pues, cómo fue el proceso. En este caso pues ya estamos aplicando la capa de lectura y ahí estoy pues yo aplicándole precisamente en esa zona, poniéndole una barrera de plastilina justo por la parte interna hasta la mitad para poder hacer el registro de silicona desde el otro lado. Aquí ya está hecho el registro y si os fijáis están ahí incluso los pivotes, aprovechamos en la silicona para hacerle las hendiduras y que esas hendiduras nos sirvan de pivotes, estos pivotitos, estos bultitos que vemos aquí, son precisamente para que encaje luego con el otro lado. En este caso ya es la silicona, ya hemos retirado la plastilina, ya es la silicona que está en el otro lado, catalizada por supuesto, esto se hace de un día para otro, y ya podemos acometer ahora el otro lado del molde, previa aplicación lógicamente de un desmoldeante. Si no le aplicamos un desmoldeante se nos pega y no serviría de nada, haríamos el molde, nos quedaría cerrado el molde. Entonces aplicación de desmoldeante. Desmoldeante específico para la silicona, la vaselina, es lo que mejor funciona de largo. Yo he probado con otros desmoldeantes. Puede ser que haya alguno industrial específico, pero a mí la vaselina, desde luego, me va muy bien. Tenemos cuidado de no tocarle a la pieza, por supuesto, solamente a lo que es la silicona. Completamos la parte de arriba ya de la pieza, ahí se ve perfectamente todavía de lo que hemos hablado, se ve perfectamente ahí. Seguimos completando la lectura, en este caso la hemos hecho con pincel, se puede hacer con espátula, pero hemos decidido hacerla con pincel pues, para no provocar rozaduras en la pieza. Con espátula, por mucho cuidado que tengas, siempre estás rozando a veces algo. Entonces, minimizar riesgos, y lo hemos hecho en este caso pues, con pincel. Hay que limpiarlos muy rápido porque la silicona es muy difícil de quitar una vez haya catalizado. Bien, ya hemos hecho prácticamente la lectura. Este es el lado contrario, si os fijáis, es la parte opuesta. Todavía tiene el fragmento. Le hemos puesto de plastilina ahí. Y ahí se ve perfectamente, parte hecha del otro lado, hemos sacado la plastilina, se ve perfectamente la guía ahí, la guía, y ahora podemos proceder ya a llenarla por el otro lado, siempre aplicándole el desmoldeante, por supuesto, para que quede separado. Lo estamos completando ya hemos completado el molde con esa subdivisión interna que nos va a permitir luego sacarlo monopieza, sin necesidad de hacer dos piezas. Muy bien. Capa de control. En este caso lo que hemos utilizado ha sido pigmentar la silicona, que es otra ventaja enorme de este tipo de productos, es que se pueden pigmentar, colorear, precisamente pues, para diferenciar entre una capa y otra. A veces cuando aplicamos una capa no sabemos los grosores exactos que echamos, la echamos con bastante precisión, pero pueden quedar zonas pues, muy debilitadas. Para evitar eso, pigmentamos la silicona, metemos un color cualquiera, en este caso hemos metido un lila un poquito rechamante, pero bueno, el caso es diferenciar una pieza de la otra. La mezclamos, catalizamos igual. La catálisis de las siliconas casi siempre es por peso, nunca es por porcentajes en centímetros cúbicos, sino que siempre es por peso. Normalmente se catalizan entre el 3 y el 5%, depende del fabricante. Ahí estamos aplicando el catalizador y el aditivo tisotrópico que está allá arriba. Bueno, mezclamos la capa, aplicamos la capa de refuerzo, ya ahora tiene un color lila, como podéis ver, y hacemos este tipo de catas. Con la propia espátula vamos como haciendo un muestreo de toda la pieza, vamos tocando un poquitín y se nota perfectamente el grosor. Si calcamos y entra la espátula para adentro, podemos calcular el grosor. Si tocamos, ya tocamos casi duro, sabemos que ahí el molde está muy débil, por lo tanto
echaremos más silicona en esa zona. Hacemos como un muestreo, un rotulador permanente, vamos marcando los puntos donde nos falta. Si este molde fuera para hacer una gran tirada de piezas, que no es el caso, este sería el momento ahora de reforzarlo. Se podría reforzar con gasas. De hecho, hay una gasa especial, la gasa que utilizan los cardiólogos cuando, no sé si alguien se ha puesto una vez un holter o algo, hay unas gasas que ceden muchísimo, estiran un montón. Pues esas son las gasas especiales para esto. Esa gasa es la ideal, bajo mi punto de vista. Es una gasa que estira muchísimo, tanto o más que la silicona, y recupera su forma. Le podríamos aplicar incluso una capa de gasa por encima ahora y reforzar más el molde todavía. Como no es el caso que vamos a sacar solamente 3 réplicas, con esto nos vale perfectamente, no necesitamos hacer un molde industrial para una tirada enorme de piezas. Sería bastante más limitado. Bueno, hacemos las catas, aquí vemos ya pues, zonas reforzadas, zonas donde nos habíamos quedado un poquito más débiles, le hemos aplicado pues, otras capas, por supuesto, para equilibrarlo. Todavía estas piezas verticales no tienen salida, son piezas demasiado verticales, por lo tanto la madreforma no saldría, habría enganches ahí. Vamos a colocar la solapa, que es importantísimo también, siempre que tengamos un vertical en una reproducción, un vertical tan alto como este o como este de aquí, pues conviene, aparte de registrar todo lo que es la pieza, conviene también registrar parte del suelo. La solapa es muy importante, no es por estética ni por otra cosa, es importantísimo porque cuando le demos la vuelta al molde y lo apoyemos sobre la madreforma, lo que nos va a evitar que estas zonas descuelguen. Si yo pongo un vertical así de silicona y no le pongo una solapa, solo por su peso me va a caer así, se me va a cerrar hacia adentro. Hacia la madreforma no va a ir, pero hacia adentro se me va a caer, por lo tanto me hace el molde inservible. Es obligatorio siempre aplicarle una solapa casi equivalente en tamaño al vertical. ¿Por qué? Porque el peso lo va a soportar la solapa y va a evitar que estas zonas descuelguen. En las zonas internas no procede, porque en las zonas internas ya va a estar la madreforma acuñada entre una pieza y otra. Pero en las zonas externas sí que conviene siempre hacer una solapa. El molde es más limpio, desmoldea mejor y, sobre todo, se mantiene sin que haya descuelgues, que es importante. Estamos hablando de un molde muy fino, de 3-4 milímetros, por lo tanto, muy indeleble, o sea, se cedería con mucha facilidad. Por tanto, tenemos que compensarlo con la solapa. Parece una solapa excesiva, ya hay unos cuantos kilos de silicona que se tiran, pero bueno, no se tiran, realmente es utilidad pura y dura. Bien, luego procedemos al recorte, que el borde sea limpio, porque eso nos va a ayudar luego a trazar la madreforma. Nos va a ayudar bastante, además. Conviene hacerla bien, de un grosor adecuado también. No escatimar en solapas, parece que es inservible, pero no escatimar nunca en solapas porque el éxito del molde depende mucho de la solapa y del diseño de la solapa. Bien, en este caso, como todavía hay zonas de enganche, hay zonas que si hiciéramos la madreforma directamente nos engancharía, pues son zonas ciegas, lo que hemos hecho es utilizar silicona con un poquito más de aditivo tisotrópico, o sea, más espesada todavía, para aplicarla pues casi como una margarina, casi como una plastilina, un poquito menos, que se sujete perfectamente y evitar un poquitín pues, las zonas de enganche. Estamos un poco como trampeando, para no tener que hacer piezas de descarga en exceso. Este molde pues, requeriría un montón de piezas de descarga si no hiciésemos esto. Prácticamente en cada arco, en cada surco de aquellos habría que hacer la pieza de descarga. Y eso supondrían tensiones a la piedra indeseables. Entonces vamos a meterle un poquito más de silicona, pues un poquito más de gasto, pero nos evitamos pues, hacer piezas de descarga en exceso. Aún así vamos a tener que hacer piezas de descarga porque la pieza sin piezas de descarga es imposible sacarla. Bien, vamos a preparar también unos pivotes de fijación. Sobre un taco de plastilina hemos hecho unas incisiones cónicas, las hemos llenado de silicona, en este caso sin aditivo tisotrópico, se nos interesa que penetre perfectamente. Y el resultado pues, son estos conos invertidos, que son los que vamos a pegar luego en el molde, para que nos sirvan. Lo estamos pegando aparte en zonas estratégicas, normalmente las zonas más bajas del molde, que corresponden con las zonas más altas de la pieza. En este caso no son piezas de sujeción, más bien son de localización. Si fuera un bulto redondo, para que no se desprendiera la madreforma en el proceso de volteo, de llenado, estas piezas tendrían la función de sujetar la silicona en su posición. En este caso simplemente son para orientarla, para saber que el molde está colocado justo en la madreforma en su posición. Son entonces más bien de fijación, más que de sujeción. Se pegan todos los conos invertidos en zonas muy estratégicas, como hemos dicho antes, normalmente las zonas más altas, y luego le pegamos pues ya la capa final, la capa de acabado final, que nos sirve para fijar los pivotes y también eliminar un poquitín pues, las zonas de enganche.
De todos modos, todavía hay zonas por aquí de enganche que no saldrían y por aquí. Si hacemos la madreforma ahora, esta pieza no saldría. Un fallo en la madreforma es arriesgarse muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Podríamos romper incluso la pieza. Entonces es uno de los pasos más importantes. Antes de hacer la madreforma, cerciorarnos muchísimo de que la pieza va a tener salida. Eso es fundamental. Entonces nos curamos en salud y realización de estructura de soporte, la madreforma. Nos vamos entonces ya a meter con la madreforma. Tened en cuenta que este tipo de moldes, si no le hacemos una madreforma con la pieza dentro, es como coger un guante, sacárselo a la mano y tirarlo encima de la mesa. Se arrugaría y perdería la forma original. Entonces tenemos que preservar justo la forma que tiene la pieza. ¿Qué proceso hay? Pues aplicar una madreforma por fuera que nos mantenga esa silicona que mide muy pocos milímetros y que no se autosoportaría, mantenerla justo en su posición exacta. Forma ideal de hacerlo, cuando está el positivo dentro todavía, pues entonces ahí la posibilidad de variación es mínima, es de cero, ¿no? Bien, preparamos escayola, una escayola potente, y vamos a atacar ya directamente pues, las piezas en las zonas donde no se engancharía. En este caso vamos a hacer una pieza de descarga aquí, vamos a convertir este ángulo, que es un ángulo negativo, que es más alto arriba que abajo, por lo tanto es cónico e impediría la salida. Le vamos a aplicar una pieza de escayola, de descarga, y la vamos a aligerar con este polipropileno que tenemos aquí, para pegárselo dentro y aligerarla. Importante decir esto ahora. ¿Por qué la hacemos en escayola? Pues porque fue hecha en las instalaciones del museo y no podíamos hacerlas pues, en resinas que desprenden gases tóxicos. Simplemente fue por ese motivo. Lo ideal sería hacer una madreforma de poliéster reforzado o de resina eposídica reforzada. Sería bastante más resistente, muchísimo menos peso, por supuesto, y muchísimo más dura. Pero bueno, en este caso, pleno museo, plenas salas de museo, gente por ahí, decidimos hacerla en escayola. Da más problemas que otra cosa, pero bueno, al final pues la pieza salió. Simplemente fue por problemas de toxicidad en este caso, si no lo hubiéramos hecho en poliéster. Bueno, aplicamos entonces, ahí estamos pegándole ya el polipropileno y ya empezamos a hacer las madreformas. Lógicamente, como tiene un arco muy grande, que es una pieza enorme, hemos seccionado, esta es la parte que hemos hecho del lado de allá, hemos seccionado la parte de la curva, la hemos seccionado en dos, primero aplicamos un lado, luego el otro, aquí estamos en el proceso de fabricación, ahí ya lo hemos rematado perfectamente, conviene que se remate muy bien para que luego el encaje sea perfecto entre las piezas y no haya variaciones, y antes de unir el otro lado, por supuesto, pues aplicarle desmoldeante. En este caso sí que se utiliza un desmoldeante específico para escayola, aquí ya no vale la vaselina, y yo el que utilizo, que es el que mejor me va, aparte del tradicional que hubo toda la vida, que es esterina, aceite y petróleo, que es el que se ha utilizado tradicionalmente, pero desde tiempos inmemoriales. Es más, yo creo que incluso en el Pórtico de la Gloria el desmoldeante que utilizaron debió ser ese seguramente, aparte del tema de la cera con la trementina, porque es un desmoldeante como han utilizado los vaciadores, pues ya os digo, desde que yo conozco el sistema. Bien, antes entonces de unir las dos piezas aplicamos, en este caso, un desmoldeante industrial, en este caso es Trenemulsión, es la marca industrial, tiene un contenido de látex, aceites, va muy bien porque no deja grasa y bueno, es un desmoldeante muy probado. Es el que utilizan pues, en Lladró, en Castro, en Sargadelos, en Roca, en todo lo que sea producción cerámica, utilizan este tipo de desmoldeantes. Es muy efectivo, no es graso y funciona francamente bien. Yo sé que utilizo, se llama Trenemulsión, nombre comercial. Bueno, aquí ya hemos unido las dos madreformas. Fijaos que el ángulo que le hemos dado es arriba muy estrecho, abajo muy ancho, para convertir el ángulo que antes era negativo en un ángulo positivo que nos permite ahora salir la pieza para arriba sin ningún tipo de dificultad. El acabado es importante, tiene que quedar un acabado muy liso, porque cualquier enganche, cualquier mínimo enganche que nos quedara por aquí, pues nos va a hacer de freno, nos va a dejar salir la pieza, la madreforma. Entonces conviene pararse bien y hacer un acabado pues muy bien hechito, aplicar unas espátulas y sobre todo cuidarse de que no haya enganches, porque eso es importantísimo. Un pequeño enganche por aquí pues nos impediría pues, sacar la madreforma, o nos la sacaría haciendo mucha fuerza sobre el modelo, cosa que no queremos. Bien, ya están hechas las madreformas, tanto la de los laterales como la del frontal, y ahora le vamos a hacer unas guías. Estas madreformas, lógicamente, necesitan unas guías, unas hendiduras, para que cuando hagamos la madreforma superior nos encajen perfectamente en esas guías. Lo que ahora aquí
es un hueco, en el otro lado va a ser como un pivotito, un positivo. Entonces el encaje ahí va a ser exacto. Las posibilidades ahí de movimiento son prácticamente cero. Manteniendo el molde limpio, que es importante que no haya partículas dentro, manteniendo el molde limpio, el ajuste ahí es total. Por lo tanto, la silicona no se ha movido de su sitio, las piezas de descarga están en su sitio y la madreforma que vamos a hacer va a estar en su sitio exacto. Posibilidades de desplazamiento, cero prácticamente, ¿eh? Por lo tanto, estamos haciendo las cosas bien. Son entonces guías que nos sirven para fijar perfectamente la pieza en su posición exacta. Bien, piezas de descarga. Aún hay que hacer también piezas de descarga internas. Hasta ahora hemos visto las externas, hemos visto la inferior y las del arco. En la zona de la pata de león, la que hemos visto antes, la que hemos tenido que subdividir, ahí sigue habiendo todavía zonas de enganche. Y bueno, me diréis, ¿y por qué no hacéis eso mismo en silicona? O sea, en vez de hacer tantas piezas de descarga, meter silicona ahí a mogollón, un montón de silicona, y así te evita las piezas de descarga. Pues por un motivo muy sencillo. La silicona pesa mucho, es muy pesada. Y si no le ponemos algo rígido que la soporte, por su propio peso, y aparte por las diferencias de grosor, aquí habría un grosor de milímetros, y aquí necesitaríamos un grosor pues, de media cuarta. Cuando le diésemos la vuelta al molde sin la pieza dentro, solo por su peso esa silicona cedería y no se mantendría en su posición exacta. Por lo tanto, conviene hacer piezas de descarga internas también, porque estas piezas son las que nos van a mantener perfectamente la silicona en su sitio. La silicona, que recordad que aquí abajo está partida en dos para que se pueda sacar, es la pierna. Entonces, piezas de descarga, lo mismo, buscar el ángulo, convertir el ángulo que antes era negativo, que antes era un enganche, que se vería en este lado, la zona esta de enganche, la vamos a convertir en este ángulo con esta caída positiva, o sea, más estrecho arriba que abajo. Le ponemos unas asas, por supuesto, para poder retirarla, es importante, si no, no podemos retirarla de ahí, no tenemos por dónde agarrarla. Hay que tener cuidado de no hacerlas muy gruesas por las dilataciones. Las dilataciones en la piedra son muy peligrosas. En este caso no se hizo maciza de entrada, se hizo primero una capa de registro, la capa de registro es la que soporta las tensiones y después la hemos completado. No se deben hacer nunca piezas de descarga macizas de golpe, porque pueden hacer mucha dilatación, mucha fuerza sobre la pieza y podrían llegar a provocar una fractura, incluso habiendo silicona de por medio, incluso así. Entonces siempre capa fina. Le hacemos las llaves también, en este caso ya están las dos, está la de la que estamos viendo antes, la otra del interior, por supuesto las mismas guías que le hemos hecho en la parte externa para que encajen perfectamente en la madreforma. Y ahora, como vamos a aplicar la madreforma principal, porque estos de momento son piezas de descarga, como ya vamos a aplicar la madreforma principal, pues lógicamente esas asas, que son unos enganches enormes, tenemos que enmascararlas, tenemos que taparlas. En este caso, pues las cubrimos con plastilina, le damos el mismo ángulo, un ángulo de salida fácil, para evitar precisamente el enganche de las asas. Si no hacemos esto, se nos quedarían enganchadas a la madreforma y no saldrían. Es como no hacer la pieza. Equivaldría a no hacer la pieza un fallo en este sentido. Ahí están las piezas perfectamente enmascaradas, fijaos que son cónicas para que tengan buena salida, parte de abajo más ancha, parte de arriba más estrecha, las guías, todo en orden, los pivotes colocados en su sitio, madreformas completas, división allí, esta es integral, está reforzada con hierro para que no rompa, y estamos ya pues aplicándole el desmoldeante, el que he dicho antes, la terna emulsión, que funciona francamente bien en estas piezas. Bien, todavía hay grandes huecos, y si echamos una madreforma ahí maciza, todavía podía provocar fracturas, o sea, el riesgo todavía existe, incluso estando protegido con todo esto. Siguiente paso para evitar ese problema, el problema de las dilataciones, que yo es el miedo principal que le tengo cuando hago una reproducción de una piedra, porque ya me ha pasado de romper alguna piedra haciendo moldes, y es por la dilatación de la escayola. Entonces tengo mucho respeto en ese sentido, y la solución pasa por hacer una madreforma al principio muy fina, finísima, y muy reforzada, en este caso pues con arpillera, con tela, con tejido. Una capa muy fina con tejido. Esa capa fina con tejido va a ser la que va a soportar las tensiones. La recubriríamos todo de una capa fina, un baño completo de la pieza, capa fina con arpillera, esperaríamos a que catalizase la silicona, a que fraguase la silicona perfectamente. La escayola, esa escayola ya sería estable, por lo tanto ya evitaría esas presiones sobre la pieza original, sobre la piedra, y sería la escayola esta la que soportaría las presiones. Es importante hacer esto y no echar silicona pues a caldero para adentro, porque ya os digo que los riesgos son altos. Forrado integral de toda la pieza, como podéis ver, todo con telas entrecruzadas y ni una sola zona sin recubrir.
Y fijaos, los grosores pues, son de milímetros. Estamos utilizando pues, eso, pues, como mucho medio centímetro de grosor. Un registro total. De esta forma nos aseguramos que no haya presiones cuando hagamos la madreforma sobre la piedra, que es, ya os digo, un tema importantísimo, puede provocar fracturas. Bueno, seguimos aplicando entonces, ya la hemos completado, fijaos que tampoco hemos macizado las partes internas, esto nunca, porque esto haría cuña tremenda, incluso con todas las precauciones no me fío, prefiero dejar las zonas interiores huecas, suficientemente reforzada como para que soporte el desmoldeo, pero no macizar nunca, incluso con todo tipo de precauciones. Bien, le hemos puesto un anillo. Las madreformas de escayola, lógicamente, son muchísimo más débiles que las de resina de poliéster reforzadas o que las de resina eposídicas, entonces, claro, y aparte son más pesadas también. Entonces, lógicamente, hubo que reforzarla, en este caso con un alambre. Siempre que trabajemos con sulfato de cal, que es la escayola, ¿no? Sulfato de cal deshidratado, hay que trabajar con metales protegidos. En este caso es un metal pues, bañado en plástico. No metamos nunca un metal directamente sobre el sulfato de cal porque se lo come en tiempo récord, o sea, lo oxida con una facilidad tremenda. Nunca, ni en esto ni en positivos que hagamos. Nunca metamos dentro de escayola hierro sin proteger. Podemos meter hierro pintado o protegido, pero nunca virgen, porque en cuestión de año, año y medio empieza a oxidarse, empieza a hinchar de volumen y nos revienta todo. Totalmente contraindicado, Nunca un metal directamente sobre sulfato de cal, nunca. Bien, una vez tenemos la pieza, fijaos que todavía mantenemos la forma, lo que os he dicho antes, y perdonar por la insistencia, pero es importante esto, no llenar huecos nunca. Ya le ponemos entonces unas barras de acero, fijaos que las hemos forrado precisamente para que no toquen directamente la escayola y no oxiden, las estamos fijando con unas arpilleras, y estas son las barras que, aparte de darle consistencia a la madreforma, pues nos van a ayudar a levantarla, a poder tirar de ella. Conviene fijarlas muy bien, ponerlas niveladas aparte, para que cuando le demos la vuelta al molde quede nivelado y nos facilite un poquito la tarea. Están perfectamente situadas, muchos puntos de fijación, porque parece que no, pero esta pieza hace su fuerza y hace su resistencia, aunque tenga salida. Necesitamos pues, que sea bastante consistente. Bien, tenemos la pieza completa, ya solo nos falta pues, esperar a que frague bien y proceder ya al levantado. En este caso pues, hemos recurrido, a mano no éramos capaces, porque es pues, una pieza pesada, bastante pesada, hemos recurrido pues, a 2 traspalés con un eje central, unas eslingas desde las partes más alejadas y una barra de fijación para poder tirar de forma simultánea desde los 2 lados. Y así ha sido como se ha retirado. Ya la hemos retirado, aquí tenemos la madreforma, fuera del sitio, aquí tenemos el molde, sus piezas de descarga, externas, internas, y ya podemos proceder perfectamente pues, al desmoldeado. El molde está pues, terminado, estamos colocando las piezas de descarga en su sitio en la madreforma, esta es la parte interna de la madreforma, colocamos las piezas de descarga en su sitio, y ya procedemos ya al retirado de la piel. Esto es lo más bonito de este sistema, el ver aparecer el parto de la pieza. Como podéis ver, pues ya se empieza a desprender incluso parte del látex, estos restos de látex con restos de porquería que había aquí, que había bastante tierra, o sea, no son trozos de piedra para nada, Está el látex por el medio y un poquitín de fragmentos que había por ahí de polvo y de tierra. Sacarla con cuidado, por supuesto, echarle ya automáticamente una visual para ver si no hay fisuras, eso es la mayor preocupación, las fisuras se podrían producir por aquí, realmente serían las zonas susceptibles. Pero bueno, con las precauciones que hemos tenido, lo lógico es que no pasara nada, y de hecho no pasó nada, pero bueno, yo cuando desmoldeo, en lo primero que me fijo siempre es en eso, ya de entrada. Bien, conviene, tan pronto retiremos la pieza, tan pronto retiremos la piel, conviene ponerla rápidamente en la madreforma, porque la silicona, aún llevaba pocos días catalizada, la silicona tiene un problema, que es que si la dejas en una posición, por ejemplo, doblada, una semana, por ejemplo, o un fin de semana, cuando llegues al lunes siguiente, va a quedar deformada, tiene algo de memoria, sobre todo cuando está recién catalizada. Una vez catalizada de tiempo, ya no tanto, pero si la dejas fuera de su sitio un tiempo, un par de días, te puedes encontrar con que la silicona, cuando vuelvas, está deformada y luego no encaja. Entonces, lo más rápido posible que podamos, llevarla ya directamente a la madreforma, que descanse sobre su cuna, que es su cuna ideal, y dejarla ahí ya que repose y que quede la pieza ya perfectamente asentada
y sin ningún tipo de deformidad. No dejemos nunca una pieza de silicona fuera de su madre forma, nunca, de verdad, porque se deforma, ya os digo. Bien, esto ya es la retirada del látex. El látex conviene no dejarlo mucho tiempo. El látex se saca con mucha facilidad, pero no conviene dejarlo mucho tiempo. Cuanto más tiempo se deje, más dificultoso es de sacarlo. Óscar creo que aún está sacando algún trozo de látex, ¿no? Creo, algún residuo que ha quedado por ahí pequeñín. Bueno, eso porque se tardó un poquitín más de la cuenta en sacarlo, pero bueno, no hubo problema, ¿eh? Si podemos sacarlo lo antes posible, pues se saca. En teoría y en principio, pues se saca con bastante facilidad, porque, entre otras cosas, porque no penetró en el poro. Entonces tiramos y lo tiramos. Ahí vemos prácticamente el grosor, serán centésimas o micras, bueno, micras son centésimas de milímetro, capa finita, muy finita, muy finita. Prácticamente no robó registro, algo roba, pero desde luego compensa los beneficios por la merma. Bueno, y pasamos ya entonces, pues una vez limpiado el molde, limpiada la pieza, entregada al propietario y todo de acuerdo, pues ya la obtención de la copia del positivo, que es para lo que fue hecho, ¿no? Pasaríamos ya a positivar, en este caso un positivo en escayola, porque era el positivo que no surgía para la escuela de canteiros, mandarle ya una réplica del molde exacta en escayola para que ellos puedan pasarla con máquina de puntos a piedra. El positivo, pues tenemos el molde equilibrado, esto es importante, ponerle un nivel y que el molde quede equilibrado, compensa, porque después todo lo que hagas pues te queda perfectamente nivelado. No trabajemos nunca con un molde que esté ladeado ni que esté fuera de plomo. Ahí se ven perfectamente las zonas internas de la pieza, las zonas que eran antes de enganche, los huecos. Y bueno, procedemos a la lectura. En este caso lo vamos a hacer con escayola. Al tener tanta textura de piedra, tanto grano, conviene frotar bien la escayola, aplicarla con cuidado para que no queden burbujas. Este tipo de texturas son muy susceptibles de generar burbujas. El positivo, por supuesto, lo vamos a hacer hueco, nunca macizo, porque si lo hacemos macizo ahí el nivel de dilatación iba a ser tremendo, el nivel de temperatura iba a ser tremendo también, podía incluso fracturar la madre forma y aparte, ¿para qué? Un peso excesivo, en Galicia con la humedad relativa que hay tardaría pues meses en secar, incluso pues no fraguaría bien la escayola y provocaría incluso fracturas por exceso de temperatura, exceso de dilatación. Todos los positivos siempre huecos, lo más huecos posibles. Ahí estamos procediendo todos los alumnos al positivado. Ya tenemos una capa, luego otra capa de refuerzo. Fijaos que las zonas verticales esperamos al final, cuando ya está el abajo solidificado, porque si le aplicamos peso aquí ahora, se puede llegar a torcer y a deformar. Primero esperamos hacer la parte de abajo y luego cuando la parte de abajo está consolidada, pues ya empezaremos a subir por las paredes. Nunca positivar directamente los verticales porque más que nada la escayola pesa y la silicona también y podrían llegar a deformarla, incluso a pesar de la solapa, que la solapa es la que nos está manteniendo el molde en su posición. Aquí se ve la solapa y la función que hace, la función de apoyo que habíamos comentado antes. Bien, ya tenemos la pieza pues, con un grosor de 2-3 centímetros más o menos, toda homogénea, bien reforzadita, con arpilleras por dentro también, con tejido. Y le vamos a poner pues, unos refuerzos metálicos, en este caso están pues, galvanizados y las puntas estaban barnizadas para que no tocaran precisamente el sulfato de cal y que no se oxidaran. Esto es importante poner este refuerzo porque se va a manipular, va a estar en la escuela de canteiros, van a estar manipulándola con puente grúa, entonces la hemos reforzado un poquitín, de arriba abajo en este caso le hemos puesto 3, pues para reforzarla, darle un poquito más de consistencia y no meterle mucho peso. Las fijamos pues, con lo mismo de siempre, en este caso con tejido, con arpillera. Fijamos las paredes, la consolidamos y aquí tenemos ya la pieza con los 3 puntos de anclaje de una zona a otra, de la zona de apoyo, porque este tiempo no va a ir vertical, de la zona de apoyo a la zona pues, más alta, fortalecerla y tal. Es un molde pesado, por la madre forma de escayola, y aún encima por el positivo, es un molde que, no sé, debe andar en 200 y pico kilos, pero bien, necesitamos pues, bastante gente, ahí vemos un buen grupo de alumnos, dándole la vuelta. Primero lo volteamos sobre un gualmate de estos y después sobre una tabla que le ponemos para poder apoyarlo. Después le apoyamos la tablita esta para poder darle la vuelta y asentarlo en su sitio. Procedemos ya al retirado de las piezas de descarga. Esta es la de la zona recta de abajo, es bastante liviana,
Recordad que estaba cargada con el polipropileno por dentro. En el otro lado está retirando las dos secciones de la pieza de descarga de la sección circular. Y aquí tenemos pues ya el resultado. Lo que antes era piedra, que veíamos antes que sacábamos con el látex, pues ahora ya lo estamos sacando y es ya escayola, y con una capacidad pues de registro idéntica prácticamente al original, grano por grano. Fijaos que la facilidad es enorme, es como sacar una piel, como sacar un guante, ¿no? Se va pegando y aquí tenemos pues ya el resultado final. Tenemos la pieza desmoldeada, la madre forma allí, las piezas se descarga por ahí y ya dispuesta pues para ser remitida, en este caso pues a canteros. Antes vamos a hablar del positivo en mortero. Se ha hecho también un positivo en mortero para entregárselo al Museo Tifológico de la ONCE, y en este caso pues ya el procedimiento es diferente. El molde es el mismo, pero ya tendremos que preparar un mortero. En este caso hemos hecho un mortero con cal hidráulica, árido y un poquito de cemento cola. Hacemos pruebas de color previamente, hacemos la mezcla, le inducimos el secado forzadísimo, aunque sea con un secador o con un decapador, para ver el color base, porque a la hora de patinar es importantísimo. Lo más importante a la hora de hacer una buena pátina es que la pasta base sea lo más aproximada posible y no tener luego que recurrir a pinturas, porque las pinturas quedan siempre un aspecto plasticoso. O sea, lo ideal es coger la base lo más aproximada al original. Entonces se hacen pruebas de color. Lo ideal sería pues llegar incluso al tímpano original, ver el porcentaje, la granulometría de la piedra, ver el porcentaje de mica, de feldespato, de cuarzo, hacer una cosa aproximada y meterle el menor aglutinante posible. Pruebas de color hacemos. Cuando tenemos una prueba de color más o menos que nos convence, pues ya procedemos al registro. El registro es importantísimo, hacerlo también de forma correlativa. Ir avanzando como si fuera, pues eso, una pasta que va invadiendo la piedra. Conviene frotar bastante, porque el cemento y los morteros suelen generar muchas burbujas, y más en una textura tan rugosa como la de este molde. Entonces conviene ir frotando a mano, o sea, no aplicando, simplemente aplicar y frotar para evitar burbujas, hacer fricción, explotar las burbujas y también positivar de forma pues correlativa para que no queden zonas pues mucho más debilitadas que otras. Con guantes, por supuesto, no manipulemos nunca un mortero sin guantes porque le afectan bastante a las manos. De hecho, pues en la construcción se hacen animaladas, pero nunca veremos a un obrero trabajar con morteros y con cementos con la mano directamente, nunca, porque afectan, ya os digo, bastante a la piel, El cemento nos toca. Bueno, ahí ya tenemos la primera capa de lectura echada, que es esta de aquí, y ya estamos procediendo a la segunda. Fijaos la diferencia de altura y también de forma correlativa para saber exactamente que hemos echado el mismo grosor en todos lados. Vamos avanzando. Si os fijáis también, no nos hemos metido todavía con las verticales. Si el problema existía con la escayola, con los morteros existe más todavía, porque es mucho más pesado. Tiene arena, tiene piedra. Por lo tanto, sería mucho más pesado. Vamos también a evitar tocar en estas zonas de momento. Lo dejamos para después, para cuando esto ya esté casi fraguado. Bien, ya nos hemos pegado un salto importante. Ya está la pieza terminada, toda registrada. Ya hemos registrado también las paredes laterales. Le hemos puesto todo un anillo. No he hecho foto, me he olvidado, pero tiene todo un anillo metálico alrededor, todo el perímetro. Conviene hacer las mezclas con los mismos porcentajes, porque si utilizamos un cemento o un mortero con mucho más porcentaje, por ejemplo, de cemento o de cal que otro, puede llegar a tirar uno del otro y provocar fracturas. Entonces conviene que sea el mismo porcentaje siempre para que las tensiones sean siempre las mismas. En este caso está reforzado todo con un anillo metálico. Esto también son varillas metálicas, van de punto a punto para que soporten el peso, y todo esto de aquí son taquitos también, tacos de fijación. Como esta pieza va a ir vertical, puede ir colgada o puede ir apoyada, pero para curarnos en salud hemos reforzado pues toda esta zona un montón. Ahí están los grosores, fijaos ya la diferencia de color. Esto es un cemento normal, de un mortero normal y corriente, y este ya es el anterior pimentado para conseguir el color. Como esta es la parte interna, pues no nos importa. Por eso se ven esas diferencias de color. Bien, y procedemos ya al desmoldeado. Aquí ya estamos sacando la pieza, lo que antes era escayola, en este caso ya es un mortero imitando al original. Aquí se aprecia perfectamente el trabajo previo que habíamos visto antes. Fijaos que el molde es integral,
pero la pieza se subdivide, se abre. Esta sería la zona de unión de este lado de aquí y esta es la parte negativa. Entonces el resultado es un molde cerrado pero realmente abierto. Podemos sacarlo monopieza, lo que hemos comentado al principio, sin necesidad de hacer un molde previo aquí independiente. Siempre es mejor un molde integral que no un molde a piezas, porque los moldes a piezas siempre dejan pues, más marcas de retoque, filtraciones de agua y nos van a dar problemas. Incluso el desmoldeado sería más difícil. Mucho mejor siempre hacerlo monopieza. Y con estas subdivisiones internas. Bien, aquí lo tenemos ya pues retirado totalmente, parte interior, parte exterior, sale feísimo, sale como el patito feo, hay que esperar a que seque, un poquitín para ver realmente el color base que vemos, pero bueno, más o menos lo tenemos asegurado, porque ya habíamos hecho las pruebas previas anteriormente, y ya, pues acto seguido, pues ya el proceso de pátina. Ya lo ideal sería, lo perfecto sería tener el original al lado, en este caso fue imposible, porque el original está en el museo, pero vamos, lo ideal sería tener el original al lado y lo haríamos pues prácticamente exacto. Tenemos la base, que es la forma, la tenemos exacta, el color pues sería fácil de imitar. ¿Cómo patino yo normalmente las piedras o cómo se deben patinar bajo mi punto de vista? Pues nunca con acrílicos. Los acrílicos son muy cubrientes, secan rápido, tienen esa ventaja, pero son muy cubrientes, a la larga tienden incluso a desprenderse de los morteros. Queda un aspecto muy plasticoso. Yo prefiero utilizar trementina y óleos y pigmentos y óxidos naturales. La trementina se filtra, la absorbe el propio mortero, la fija bien, o sea, no es una capa superficial, es una capa que penetra dentro de lo que es el propio tejido de la pieza. Entonces es una pátina muy consistente. Es por veladuras, nunca aplicar grandes cantidades, o sea, nunca una capa cubriente, siempre mucha trementina y muy poco porcentaje de óleo y de pigmento de óxido. Poco a poco, hay que ir esperando a que seque. Y después tiene la ventaja enorme la trementina, y es que si la friccionas, si la rozas por los aceites que tiene, pues coge ese brillo, este brillo natural que coge la piedra cuando la sobas. Se consigue un efecto muy, muy parecido al original, cosa que con los acrílicos no se conseguiría, quedaría plasticosa de todo. Aparte, si le tenemos que fijar algún pigmento, que a veces hay que fijar algún pigmento, zonas de oxidación, zonas verdes, pues la trementina, como no tapa el poro, nos permite perfectamente aplicar los pigmentos sin que se desprendan y sobre todo que sean estables. Y lo que hemos comentado antes, pues nos permite luego friccionar, gastar la pieza y darle ese aspecto tan natural a la pieza. En este caso no quedó exacta al original, pues porque no lo teníamos, pero si lo tuviéramos, pues perfectamente se podían hacer pues una réplica exacta en cuanto a forma y en cuanto a color sin ningún problema. La pieza, por supuesto, es hueca, no hay posibilidades de que la intenten vender en ninguna galería italiana, es hueca, o sea, es imposible colarla, es totalmente diferente. El aspecto es enorme y sería una pieza pues equivalente a todos los efectos pues a la original, pero no la original, por supuesto. Bien, ese es el resultado final ya en la exposición. No es una foto muy buena, pero bueno, más o menos está bastante logrado, bastante conseguido. Los contrastes, las piezas, creo que se podía ampliar, me habían dicho aquí que para ampliar el aquí, creo. Fijaos. Bueno, el pase es muy mala calidad de fotografía, pero vamos, el grano lo ha registrado hasta el último grano. Los moldes de silicona son tremendamente eficaces en ese sentido. Bien. Siguiente paso, las funciones. ¿Por qué hicimos este tipo de moldes y para qué hicimos este tipo de moldes? Pues lleva escayola para tener copia en pedra en la Escuela de Canteros del Pollo. Ya habían hecho un intento con otro tímpano, que no era este, concretamente era uno de Vigo, no me acuerdo el nombre, y claro, la Escuela de Canteros, claro, lo más que le llevaron fue un calco. Si le llevan un calco de un tímpano, pues claro, ellos tienen solamente lo que es el dibujo, pero no tienen el volumen. Entonces, claro, cuando se ponen a tallar una pieza en función de un calco, pues el parecido real con la pieza pues dista mucho de ser el adecuado. Se cometen muchos errores, hay mucho margen de error. No queda una buena réplica, queda una cosa parecida pero no real. Si le mandamos, sin embargo, una réplica en 3 dimensiones, como es la que hicimos antes, pues las posibilidades de que lo hagan con precisión se multiplican. Le ponen un pantógrafo, una máquina de puntos, que sería una cruceta. Sobre esta cruceta va agarrada la máquina de puntos y lo trasladarían, lógicamente, a la piedra. Ponen los mismos puntos de anclaje, uno ahí, otro ahí y otro ahí, exactamente los mismos aquí, aquí y aquí. Entonces asientan siempre la pieza en el mismo sitio, van trasladando puntos.
un pantógrafo de toda la vida. Esto es una máquina de puntos, que en ese caso está tomando un punto. Eso se trasladaría a la piedra y picarían justo hasta esa zona. Normalmente dejan un par de milímetros de margen, nunca llegan al punto exacto. Dejan un par de milímetros, 2-3 milímetros de margen, para luego corregir en caso de que haya fallo. Y se trata simplemente pues, de ir trasladando puntos. Cuanto más puntos traslades, pues más precisión, lógicamente. Aquí ya tienen instalada la máquina de puntos, se ve aquí perfectamente, es esta cosa que está aquí colocada con la aguja, y están trasladando, pues de entrada, están atacando pues, por esta zona de aquí. Normalmente, ¿qué se buscan primero? Pues los huecos. Han buscado huecos por aquí ya, están buscando pues, los huecos, coincide con la zona de huecos de la pieza. Entonces empezarán a sacar puntos, poco a poco, y de esta forma trabajan sobre firme, nunca sobre falso. De la otra forma, pues te puedes equivocar. Si te equivocas en piedra, no hay nada que hacer. Entonces, es un sistema que se ha utilizado tradicionalmente toda la vida pues, para reproducir piezas. La talla directa muy poco se utiliza prácticamente, no se ha utilizado prácticamente nunca. Máquinas de puntos se ha utilizado toda la vida en escultura y se sigue utilizando, por supuesto. Hoy en día, incluso con la tecnología que hay, con las fresadoras digitales de control numérico, incluso se podía hacer con un pantógrafo digital y sacarlo mallado, vamos. La empresa Fatum Arte esta, por ejemplo, que hace unas réplicas impresionantes. Pero bueno, en este caso, estando la escuela de canteiros aquí y teniendo máquina de puntos y tampoco exigiendo tanta precisión de copiar grano por grano, con esto vale perfectamente pues, para sacar la pieza, en este caso con las mismas proporciones, con los mismos volúmenes y en este caso pues, muchísimo más ajustada al original, por lo tanto una copia, pues, una réplica pues, mucho más fiel a lo que realmente había en origen en la iglesia, ¿no? Esto es un montaje que hizo Andrea ahí de Photoshop. Este sería el montaje de cocción de piedra en el emplazamiento original. Sacarían la placa esta, me imagino que será de la falange, de las típicas estas, me imagino, y pondrían pues el tímpano en su estado original, quedaría más o menos así. Normalmente el de piedra que van a poner nuevo pues va a estar muchísimo más blanquito, más nuevo, pero con el paso de los años acabará equilibrándose en cuanto a pátinas. De todos modos, conviene que estas intervenciones pues, que se diferencien normalmente, ¿no? Se podría poner perfectamente la réplica nuestra, aguantaría perfectamente la intemperie, porque de hecho la aguanta, pero bueno, mejor hacerlo en piedra, no meter ahí un pastiche, ¿no? Pero bueno, sería perfectamente viable poner la réplica, aguantaría sin ningún problema la intemperie, sin ningún problema, ya os digo. Incluso cogería la pátina con más facilidad incluso que la original de piedra, porque las réplicas cogen la pátina con mucha facilidad. Hay técnicas para eso, una muy curiosa es aplicarle yogur por encima, para acelerar la yogur natural, por encima pincel, en invierno con la humedad que hay, vamos, le nacen todo tipo de árboles y plantas por ahí en tiempo récord. En tiempo récord, además. Es muy eficaz, además, ¿eh? De verdad, probarlo a alguien que eso es muy eficaz. Yogur natural, no, la marca no importa. Bueno, conservación del original en el Museo de Pontevedra, lógicamente, con estas réplicas y con estos moldes, pues lógicamente el original, que ya os digo, está en un sitio muy alto, creo que está, me parece que está a la altura exacta, ¿no?, de la pieza original. Pues lógicamente, claro, dejar la pieza descansando en su lugar original con las condiciones óptimas de conservación y sobre todo evitar manipulaciones porque da mucho trabajo moverla. Yo estuve en el momento de que la desplazaron y es realmente complicado. La altura del techo es bastante limitada, es una altura muy limitada al techo, hay muy poco margen de maniobra, es una pieza muy pesada, sobre 600, 700 kilos, mejor no tocarle con eslingas, mejor no andar a arriesgarse, mejor no arriesgar el personal, dejarla en su sitio permanentemente, las condiciones perfectas, exactas, y que el marrón, que se lo chupe la réplica, lógicamente. Eso es de lo que se trata, ¿no? Bueno, luego decidió hacer un positivo en morteiro para el Museo Tifolóxico de la ONCE, con la autorización, por supuesto, del Museo de Pontevedra, que es el propietario, como he dicho al principio. Y en este caso, pues, ¿para qué? Pues para que las personas con discapacidad visual o otro tipo de discapacidad pues, puedan acceder a tocarlo. Prácticamente es imposible poder tocar este pórtico natural, porque te viene un nube de seguridad y te sacude, vamos. Más que nada, y por la altura, ¿no? Pero bueno, en este caso pues podríamos perfectamente tocarlo, verlo, percibirlo, cosa que para ese tipo de sector de gente pues es prácticamente imposible. Bien, contribuye también, por supuesto, a la difusión del patrimonio, porque se puede mandar exposiciones itinerantes, accesibilidad a toda la sociedad, por supuesto, y sobre todo lo más importante, que contribuye a la conservación del original.
En este caso yo creo, francamente, que contribuye a la conservación del original. Preservamos el original de manipulaciones arriesgadas. Entonces, pues creo que en este caso está pues, más que justificado el hecho de hacer un molde, y un molde de este tipo de silicona, y sobre todo tan fiel, ¿no? Bueno, los agradecimientos a la dirección y personal del Museo de Pontevedra por autorizarnos. Muchas gracias, Carlos, y a todo el personal, de verdad. El personal que bajó la pieza, que nos trasladó la pieza, que nos facilitó todo tipo de facilidades para poder llevarla a cabo. A la Escuela de Canteiros también, porque es la que va a hacer la réplica, por supuesto. Que va a dar utilidad, un caso de una réplica útil de verdad. A la Diputación de Pontevedra también para autorizar, por supuesto, pues la realización de esta réplica. Y ya por último, pues al personal indecente de la escuela que estuvieron por aquí. Mención especial a Carmen Bouzas, que no pudo venir, que está trabajando, está desde el principio. A todo el mundo en general, que la gente que no se pique, a Javier Peribáñez, a Ana Varela Cancela también, que trabajó muchísimo, y a Marcos Lareo, que también echó una mano muy importante en el caso de los positivados, estos últimos que hemos hecho. Y nada más, ahí está la cosa, siento haberos aburrido tanto. Venga. Hay